Hola, ¿qué tal alumnos? Bien, hoy vamos a hacer un repaso, ¿sí? Con algunos temas específicos, ¿sí? Sobre la teoría celular. Bien, en primer lugar tenemos que saber que hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Bien, el primer grupo, las procariotas, ¿sí? Son aquellas que no contienen núcleo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el ADN de la célula, bien, se encuentra disperso, ¿sí? Dentro de la célula sin estar contenido en un lugar específico. Bien, estas células procariotas fueron los primeros seres vivos a nivel terrestre, bien, y son estas las que forman a las bacterias. Bien, su tamaño no supera los 5 micrómetros. Bien, y después tenemos diferentes características de las células procariotas. Bien, decimos que las células procariotas pueden ser autótrofas, ¿sí? Esto quiere decir que producen su propio alimento, ¿bien? O pueden ser heterótrofas, ¿sí? Esto quiere decir que se alimentan de materia orgánica ajena. ¿Bien? En segundo lugar, podemos decir, ¿sí? Que las células procariotas, ¿sí? Pueden ser aerobias, ¿sí? Esto quiere decir que requieren de oxígeno, ¿sí? Para vivir, ¿bien? O anaerobias, ¿sí? Que no requieren oxígeno para vivir, ¿bien? También podemos decir que las células procariotas, ¿sí? Tienen o se pueden reproducir de dos maneras diferentes. Bien, la primera manera, ¿sí? Es la ficción binaria, bien, o asexual, la manera asexual, ¿sí? De las dos maneras, en realidad la manera correcta de decirlo es fisión binaria, pero vulgarmente lo podemos decir como asexual, bien. Y en segundo lugar, ¿sí? La segunda forma de reproducirse es la forma parasexual, ¿bien? O forma sexual, dicha de una forma más simple, ¿bien? A esta forma técnicamente se la denomina conjugación bacteriana, ¿bien? De estos dos tipos de reproducción vamos a hablar más profundamente, ¿sí? Cuando demos la clase, ¿sí? De bacterias específicamente. Bien, vamos a ondear más en algunos detalles específicos con respecto a bacterias. Bien, pero por ahora, ¿sí? Con tener en cuenta estos puntos específicos, ¿sí? La mayoría, ¿sí? De estos puntos se diferencian, ¿sí? Del otro tipo de células. Bien, entonces con esto alcanza como para empezar, ¿bien? Para tratar de identificar los dos tipos de células diferentes. Bien, a continuación vamos a hablar del segundo grupo de células. El segundo grupo de células, ¿sí? Son las células eucariotas. Bien, son el tipo de células que contienen un núcleo. Bien, estas células, ¿sí? Al contener un núcleo, bien, son las que contienen el ADN, ¿sí? Dentro de ese núcleo. Bien, este tipo de células surgen, ¿sí? Por la fusión de dos células procariotas. Bien, en un momento, ¿sí? En donde el ambiente se vuelve hostil, ¿sí? Para el tipo de células, para el primer grupo de células, ¿sí? Las células procariotas, bien, en un intento de supervivencia, bien, estas dos células, ¿sí? Se fusionan, ¿sí? Imagínense como si una célula se metiera dentro de otra, ¿sí? Dos células procariotas se fusionan, bien, y le dan paso a las células eucariotas, ¿sí? Que son las que contienen núcleo interno. Bien, este núcleo interno nace, ¿sí? Justamente,
¿sí? Al funcionarse las dos células, ¿sí? Se genera una membrana interna, ¿bien? Obviamente que este tipo de fusión para la supervivencia, ¿sí? Se realiza, ¿sí? Al poder, ¿sí? Congeniar las propiedades de ambas células, ¿sí? Se les hace mucho más fácil, ¿sí? La supervivencia y la evolución. Bien, este tipo de células, las células eucariotas, ¿sí? Tienen un tamaño que no supera los 150 micrómetros. Bien, en comparación al primer grupo, ¿sí? Las células procariotas, ¿sí? Son un poco más grandes. Bien, en comparación, las otras no llegaban a 5 micrómetros y estas pueden, ¿sí? Llegar a 150 micrómetros. Bien, este tipo de células, ¿sí? Son las que forman, ¿sí? Al organismo humano. Bien, todo nuestro organismo, ¿sí? Está formado por células eucariotas. Bien, ahora, ¿sí? Si bien nuestro organismo está formado por células eucariotas, ¿sí? Este mismo organismo, bien, se relaciona, ¿sí? Y convive, ¿sí? Con el primer tipo de células, ¿sí? Que son las células procariotas, bien, y que ayudan a que nuestro organismo, ¿sí? Funcione en muchos aspectos correctamente. Bien, eso lo vamos también a desarrollar un poquito más adelante cuando vemos la clase de bacterias específicamente. Bien, con respecto al tipo de reproducción, ¿sí? Cómo se reproducen las células eucariotas, bien, tenemos dos tipos de reproducción. Bien, tenemos la asexual, que se denomina mitosis. Bien, este tipo de reproducción se da cuando una misma célula, bien, va duplicando su ADN y se divide en dos células idénticas, bien, con la misma carga genética, con el mismo contenido genético y con las mismas características. Bien, este tipo de reproducción en las células eucariotas se da en el tiempo de reproducción, ¿sí? En el tiempo de crecimiento y desarrollo del organismo, bien, porque se da cuando se incrementan los tejidos, bien, cuando evolucionan los órganos, ¿sí? Cuando el individuo en sí se va formando, bien, y va obviamente pasando etapas desde bebé, niño, adulto, ¿sí? Los órganos y todo nuestro organismo, ¿sí? Se va desarrollando, bien. Y el segundo tipo de reproducción de estas células, ¿sí? Es la manera sexual o denominada meiosis, ¿bien? En donde intervienen, ¿sí? Glándulas llamadas gónadas, ¿sí? Que son las glándulas femeninas y masculinas, ¿sí? Y intervienen las células reproductoras masculinas y femeninas. Bien, en primer lugar, las gónadas, ¿sí? Pueden ser los testículos, bien, y los testículos en el hombre, bien, y los ovarios en la mujer, bien. Y los gametos, que son las células reproductoras que están en el interior de las gónadas, ¿sí? Son en la mujer el óvulo, bien, y en el hombre los espermatozoides, bien. Estas dos células reproductoras son las que intervienen específicamente, ¿sí? Para generar un nuevo individuo, bien, un nuevo ser humano, bien. Bien, estas son las características específicas de una célula eucariota, bien, y como decíamos hace un rato, ¿sí? Tanto células eucariotas como células procariotas, ¿sí? Muchas veces conviven, ¿sí? A veces para funcionar, para una buena función del organismo, otras veces, bueno, las células procariotas, que son las bacterias, pueden llegar a generar alguna patología. Bien, y llegado a este punto, ¿sí? Podemos decir que dentro de un organismo,
¿sí? humano hay alrededor de 250 tipos de células diferentes. Eso quiere decir que nuestro organismo, nuestro cuerpo humano, ¿sí? está formado por diferentes células. Bien, si bien todas son células eucariotas, no todas tienen las mismas características. Bien, llegado a ese punto, en el próximo video vamos a desarrollar, ¿sí? ya específicamente cómo, ¿sí? se relacionan los diferentes tipos de células con los diferentes tipos de fármacos. Bien, esto es un pequeño resumen de teoría celular.